Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén escuchando esta nochecita, 8 de junio de 2025 aquí, en su programa Entre Estantes. Pues una semana muy movida, muy interesante, bastantes cosas que como que uno dice de qué se trata esto. Aquí estamos tratando de ver que arranque el programa porque de repente como que nos anda poniendo los moños, no quiere conectar, vamos a revisar con cuidado para que tengamos todo en orden. A ver, vamos a ver. Eh, ya se nos fue todo esto. A ver, a ver. En teoría ya lo tenemos funcionando, ¿verdad? Pero ahí está. Ya lo tenemos, ya estamos aquí, estamos esperando para mandarlo y compartirlo a todos lados para que no tengamos ningún problema con el programa. Ya estamos, ya tenemos a alguien viéndonos, ya se está mandando a toda la audiencia. Ahora sí, para que empecemos a comenzar, para estar viéndolo aquí, su programa Entre Estantes, les decía, que semana muy movidita, muy movidita. Para comenzar, bueno, pues la elección judicial. Ya tenemos ahí a los ganadores, ya se está empezando a destapar todo lo que tienen unos u otros, el glorioso nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de quien ya han sacado varios trapos sucios, que la verdad es que sí está bastante complicado, el buen amigo Hugo Aguilar, de quien lo menos que se ha dicho es que tiene bastante cola que le pisen y que es un candidato de origen indígena, pero no indigenista. En eso sí, muy parecido a Benito Juárez, aunque se puedan enojar algunas almas puristas, pero la realidad es que Benito Juárez fue un presidente de origen indígena que jamás aceptó esos orígenes indígenas y que en los hechos fue más bien un opositor a la cultura indígena a grado tal que las llamadas leyes de desamortización que utilizó Porfirio Díaz para impulsar todo lo que vendría siendo la poste, todo lo que son los llamados latifundios, pues fueron resultado precisamente de las leyes juaristas en la época de la Reforma. Entonces, pues sí tenemos un presidente indígena, que no indigenista. Por ahí algunos corifeos decían que era el tercer presidente de origen indígena, queriendo colocar en ese mismo lugar a Ignacio Ramírez el nigromante, nada más que Ignacio Ramírez era más bien mestizo, como casi toda la población. Ahora, insistimos, el que alguien se etiquete de algo no significa que va a velar por ese grupo, lo tenemos bastante claro una y mil veces en los acontecimientos históricos, pues por un lado tenemos a gente como Barack Obama, que muy afrodescendiente, pero la verdad es que a la hora de los trancazos, pues no fue precisamente el defensor que los afrodescendientes hubieran esperado. Acá andamos peleándonos con la iluminación, ya parece que ya estamos un poco mejor, ya no vemos, no nos vemos tan brillantes, hay que empezar a ponernos maquillaje, yo creo, ya hay demasiada frente. Saludos, amigo Rogelio Ángeles. Saludos, licenciada Guadalupe Sánchez. Saludos a doña Lupita Gutiérrez, que ya andamos en la recta final de los 48 años. Hace 49 años, a estas horas, pero hace 49 años andaba yo ahí a punto de ser desalojado del vientre materno, cortesía de unos forceps. Pero ya, aquí andamos, el ángel de la guarda que me tocó, se ha rifado, se ha rifado a lo largo de los años, aquí me tienen completito, en la medida de lo posible muy bien. Entonces aquí andamos también en vísperas del cumpleaños. Por otro lado, esto de la Suprema Corte, pues finalmente nos está colocando en una situación donde el presidente de la Suprema Corte va a ser a lo más un juez entre jueces. Todo lo que era la parte importante que hacía el presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente tanto de este órgano, así como del Consejo de la Judicatura, pues ya no va a ser. Ahora va a crearse un organismo de administración judicial y ese organismo de administración judicial va a absorber todas las partes presupuestales y el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser una suerte de pequeña inquisición, pues se va a encargar de sancionar a aquellos abogados, a aquellos juzgadores que a juicio del tribunal o de quien no esté conforme haya dictado una mala resolución. Y claro, esto nos está colocando en la situación de que pues los juzgadores van a tener que dar cierto tipo de resoluciones o bien pueden llegar a ser destituidos de su cargo por no haber cumplido. ¿A dónde nos va a conducir esto? Bueno, pues va a ser muy interesante preguntárselo y verlo, pues que no tenemos la seguridad de lo que viene.
Otra nota de esos días, bueno, por los resultados electorales en Veracruz y Durango, donde ya habíamos comentado en la semana con una cápsula de TikTok, donde eh, tanto, ahora que tenemos aquí, a ver, Movimiento Ciudadano, que es Morena, pierde espacios, el PRI y el PAN, pues están viendo que ya están atrás, y los resultados, pues también los cómputos están dando algunos temas de qué hablar. Por ejemplo, que en Poza Rica se está documentando cómo están alterando votos que son favorables a Movimiento Ciudadano para hacerlos pasar como votos nulos. Y esto implica, bueno, obviamente una disminución de la votación, lo cual se ha visto, porque de una diferencia de más de 1,500 votos, pues la diferencia pasó a 500 en el conteo. Hubo fallos en la cadena de custodia. Lo más loco es que estábamos viendo la transmisión en vivo de este proceso y el presidente del OPLE, bueno, uno de los consejeros del OPLE o uno de los representantes del partido, porque no se vio bien quién era, se quejaba no del probable fraude, no de la violación a la cadena de custodia, no, se quejaba de que cómo habían filmado esos videos y cómo los habían divulgado. ¡Qué horror! O sea, no hay secrecía, o sea, no hay secrecía en cómo hacemos nuestros fraudes, no puede ser, ya no se puede confiar en nadie. O sea, es absurdo que eso sea lo que precisamente están ellos viendo como lo erróneo, como lo incorrecto, y no el fraude electoral que se está cocinando. Sin duda alguna, eso sí es terrible, aun cuando el cómputo está dando como ganador al candidato de Movimiento Ciudadano, pues ya Morena amenazó con que va a impugnar resultados en 23 ayuntamientos. Y bueno, pues si han logrado hacer este movedero de papeletas violentando el orden del canal de custodia, pues evidentemente nos podemos encontrar con el riesgo de que traten de revocar a la malagueña los resultados electorales en Durango y en Veracruz, sobre todo en Veracruz. Durango parece ser que es una elección más cerrada, ya más concluida, aun cuando Morena se queja de que hubo, no sé cómo no se muerde en la lengua, uso de recursos estatales para favorecer a los candidatos del partido oficial, en este caso de la Alianza Unidos por la Grandeza, si mal no recuerdo es el nombre completo de esta coalición, entre, perdón, entre el PRI, entre el PRI y el, y el PAN. Entonces, pues sí, sin duda alguna, no, esperemos que no sea algo muy complejo. El tema ha sido que estos días hemos tenido problemas con el internet en casa, pues sí está bastante divertido esto, ¿verdad? Pero aquí estamos, eh, nos está dando, nos está dando lata a esto, les decía. Entonces, pues a ver qué está pasando. Copiar enlace. Es que hay gente que como que no lo tiene, no tiene el enlace, pero ya estamos ahí tratando de ayudar para que todos lo tengan, ¿verdad? Entonces ahí estamos trabajando para que la gente pueda participar. Eh, eh, ahí está en la medida de que esto sea posible, para que la gente participe, entre y estamos. Ya nuestro invitado ya está más que confirmado, y ya vamos a platicar de él, ya estamos a 5 minutos de que se incorpore. Y bueno, pues vamos a platicar de la nota que pues actualmente trae movido a gran parte de Sudamérica, bueno, y al mundo, que fue el atentado en contra del precandidato Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó? Bueno, buenas noches, mi estimado Osvaldo. Gracias por acompañarnos. En Colombia el año que entra va a haber elecciones presidenciales. Actualmente la presidencia la tiene la izquierda a través de Gustavo Petro, un exguerrillero que llegó a presidente, que en alguna ocasión dijo que también Claudia Sheinbaum estuvo como guerrillera en esos años en el Frente de Liberación Nacional, lo cual puede ser verdad, pues estos movimientos de izquierda de esos años tuvieron bastante penetración en gente joven, como era la misma Claudia Sheinbaum, y pues los llevó a empujar posturas de simpatía cuando no de abierta colaboración con estos grupos. Entonces, sin duda alguna existe esa posibilidad de que en efecto Claudia Sheinbaum hubiera sido parte de esta guerrilla, a lo mejor no como guerrillera, pero sí como enlace, como colaboradora de información, como proveedor de algún elemento para el trabajo de la guerrilla. Pues bien, en Colombia, con todos estos antecedentes, va a haber una elección en el año 2026 y resulta que el día de ayer, pues
estuvo manchado por la tragedia, porque en un mitin balearon al candidato, al precandidato del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y bueno, pues resulta que para empezar, está luchando por su vida porque dos de los balazos los recibió en la cabeza, lo cual pues obviamente lo tiene en un estado de mucha gravedad y pronóstico reservado. Y el otro es que al agresor es un menor de edad, un muchacho de 14, 15 años, entonces pues evidentemente está totalmente rebasado. No es la primera vez que se atenta contra un precandidato o candidato a la presidencia. Recordemos que en algunos años, bueno, fue asesinado un candidato ya presidencial, una candidata presidencial fue secuestrada por la guerrilla durante casi un año. Entonces no ha sido la primera vez. Fue operado en el cerebro, salió de la operación, pero el pronóstico es totalmente reservado. Él es hijo de Diana Turbay, que es una periodista asesinada cuando el episodio de los extraditables, que era un grupo comandado por Pablo Escobar. Ella y es nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala. Entonces, pues sí, sin duda alguna, pues está bastante compleja la situación. El pronóstico es reservado. Obviamente, el primer punto es saber si sobrevive. Y una vez que esto se llegara a dar, pues el punto será saber qué secuelas va a tener este tema. Entonces, pues sin duda alguna esto va a ser bastante complejo y pues ojalá y las noticias que se reciban sean en general para bien. Tal vez no continúe con la carrera presidencial, pero sí que por lo menos pueda sobrevivir y sobre todo que sobreviva sin secuelas, que eso será en este caso tal vez de todo lo más importante. Y bueno, empezando a entrar en materia, porque ya en un minuto se conecta nuestro invitado, a partir del 1 de junio se celebra a nivel global, y esto es muy importante, es a nivel global la celebración, el mes del orgullo LGBTQI+, es decir, la llamada comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, queer y más, que reviste muchas y muy distintas maneras, y que es una forma de celebrar y visibilizar pues a un grupo que existe, que nada más, y que además no existe de hoy, no existe del siglo pasado, del siglo antepasado, que es un grupo que existe desde siempre, en la historia misma. Nos está dando bastantes ejemplos, lo mismo a nivel religioso que a nivel filosófico, a nivel guerrero. Podríamos hablar de muchos y muy variados que los vamos a platicar ahorita que se conecte nuestro invitado. Y bueno, pues esto evidentemente ha llevado además a que derivado, y también vamos a hablar del porqué de la conmemoración, y por qué en junio, porque también ahí existen teorías conspiranoicas en torno a este tema, pues finalmente se dé, y entre estantes, no puede ser ajeno, y no puede ser ajeno por tres razones. La primera, porque finalmente nuestro trabajo es informar, y esto es, como su nombre lo indica, dar la información. Entonces, no podemos quedarnos con una sola parte. Dos, porque todos los grupos merecen respeto y tienen común y con límite el respeto, pero querer etiquetar a unos a otros como perversiones, bueno, hay mucha gente que podría ser normal y eso de normal también es una composición social, ya lo decía Michel Foucault, que también podría pasar no pasa por el tamiz de la normalidad y la decencia, a pesar de que sea etiquetado como normal. Y tercero, porque me enorgullezco de tener muchos amigos, grandes amigos, amigos de todas mis confianzas de la comunidad LGBTQI+. He tenido alumnos de la comunidad LGBTQI+, he tenido el respeto de todos ellos, he tenido compañeros y colaboradores en mis experiencias de radio y en mi trayecto de vida, y se me hace totalmente injusto que por una preferencia que es pues una preferencia como cualquier otra al final del día, reciban etiquetas y reciban ataques. La comunidad LGBTQI+, finalmente tiene legítimo derecho de convivir, de vivir, de existir. Con razón. Entonces, sin duda alguna, esto nos está llevando a la necesidad de que podamos platicar de este tema el día de hoy con nuestro invitado, Ulises Pineda Miranda, que es
especialista en derechos humanos, en temas de sexualidad, en temas de patriarcado y miembro de la comunidad LGBTQI+. De hecho, hace unas semanas, el Universal publica unos videos, un encuentro con 111 integrantes de la comunidad, y dentro de esos 111 integrantes, él es uno de los convocados y él participa. Y participa y se reconoce. De hecho, en las redes de Entre Estantes lo presentamos. Obviamente hubo reacciones no todas buenas, por no decir que muy pocas buenas, pero que sin duda alguna también mucho tiene que ver con los prejuicios, con los desconocimientos, e insisto, con todo el respeto que merece todos los grupos, platicaremos el día de hoy con nuestro amigo Ulises Pineda, quien tiene algunos problemas para conectarse, me ha pedido que esperemos un par de minutos y esa será la intención. Mientras tanto, en la espera de los que se conecten, pues también tenemos ahí a que el día de hoy se llevó a cabo la final de la Europa League, la Europa Champions, algo así. Son las selecciones de Europa enfrentadas entre sí, y la final fue una final peninsular, Portugal contra España, y a lo largo del partido el encuentro quedó 2-2, se tuvo que definir en penales y se corona Portugal. Portugal encabezada por su joven capitán, Cristiano Ronaldo, de 40 años de edad. Entonces, pues ahí está, ya se nos conectó nuestro amigo Ulises Pineda Miranda, que está con nosotros. Mi querido Ulises, gracias por acompañarnos esta nochecita de 8 de junio de 2025 aquí a Entre Estantes. Espero que se escuche bien la señal. Si de repente alguno de los dos se va, la señal sigue, así que el otro puede seguir hablando. Desde ahorita te aviso para que no haya ningún lío. Bienvenido a tu programa, a esta tu casa, a estos estantes que te reciben con gusto. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy agradecido de estar aquí. También un poco primerizo, no había entrado ni por esta plataforma. Ahorita la conexión está un poco extraña, pero como bien dices, en caso de que en algún momento se pueda ir la señal, pues se continúa. Así, claro, claro. Oye, mi estimado, comencé a platicar un poco del por qué te invité a este programa, y yo di tres razones, y di tres razones para mí muy importantes. La primera, pues que finalmente si este programa informa, pues tiene que dar información. Y esto significa al final del día, pues que la gente conozca, tenga elementos de juicio. Segundo, porque hay muchos prejuicios, muchos mitos en torno a, pues, a la homosexualidad, a la lesbiandad y todas las formas LGBTQI+. Y en tercer lugar, porque me enorgullezco de tener muchos y muy buenos amigos, y uno de los más recientes eres tú, que están en la comunidad y que no son unos monstruos de perversidad como se cansan de pintarlos. Pero evidentemente para llegar a estos puntos es importante platicar, y platicar desde muchos temas, empezando desde el tema de la normalidad, ¿no? Que Michel Foucault se jalaría los cabellos que no tenía cada que hablamos de la normalidad. Es que son anormales, ¿no? ¿Qué demonios es la normalidad si no es una construcción social? Pero además, y esto lo pongo como un pequeño tema introductorio para darte la palabra y te presentes, cuando hablamos de un tema que no es del año pasado, del siglo pasado, de hace 2 siglos, sino que es un tema que nos ha acompañado en la historia, los 400 de Tebas, que era uno de los cuerpos de élite guerreros, que eran 200 parejas viviendo juntos, de Sócrates, que también lo era, de la misma Biblia condenando, ¿por qué condenaba si no existiera? Y por supuesto del rey Salomón en algunos de sus cantos que dicen que no eran precisamente para una dama, sino para un caballero, y un montón de... O sea, no es un tema que ay Dios, a alguien se le ocurrió, ¿no? Claro, que, y con esto cierro porque me levantó de los cabellos el día que un conocido, que no pasó de eso, de conocido, no le permitir más allá después de esos comentarios, comentó algo así como, yo tengo un amigo que es gay, pero es muy respetuoso, es muy discreto, casi nadie lo sabe. Ah, carajo, no sabía que eso como que era de discreciones escondidas. Y así con esos antecedentes, bueno, primeramente, ¿quién es Ulises Pineda Miranda y por qué caramba se aceptó venirse para acá a charlar con nosotros? Bueno, en la parte, pues sí, el recorrido que he tenido para poder llegar ahorita a la plática contigo es porque, bueno, yo estudié comunicación social en la UAM Xochimilco, y ahí en la UAM Xochimilco es donde comienzo a tener estas prácticas como de militancia, activismo, y justo lo que tú mencionas que es muy importante, de informar en qué estamos, de informar, defender, promover los derechos humanos, de conocer quiénes somos,
de cuáles han sido estas diversas interpretaciones que se han hecho acerca de la diversidad sexual y de género en diversas culturas, ¿no? Especialmente en la occidental, pero hay algunas otras en las que las interpretaciones varían el contexto, varían la temporalidad, varía hacia quiénes, ¿no? La interpretación que existe hacia las personas trans, las mujeres, cisgénero, los hombres, etcétera. Entonces va totalmente atravesada por una serie de sistemas de opresión que es muy importante ir como desmenuzando qué es lo que pasa para entender un poco de qué va. Entonces, en la universidad es que yo comienzo ese trabajo de manera formal. Previamente ya teníamos unas colectivas, yo pertenecía a dos en las cuales ayudábamos a poder informar, pero era directamente desde el arte, desde las prácticas artísticas. No es hasta la universidad que entonces me involucro por otro tipo de escuelas de pensamiento, ¿no? Justo lo que mencionas también de Foucault. Foucault tiene 3 libros maravillosos de la historia de la sexualidad, habla de los dispositivos, la interpretación acerca de esta normalidad, de estos cuerpos, de estos otros cuerpos, y bueno, y demás. Entonces, en la universidad, a partir de este tipo de trabajos, es que entonces yo extiendo como estas posibilidades de poder saber qué es lo que pasa con nuestras poblaciones. Cursé la especialidad en educación integral de la sexualidad en la Universidad Pedagógica Nacional. Después continuó los estudios de maestría y entonces me voy como especializando en 3 elementos. Número 1, los derechos humanos. Número 2, diversidad sexual y de género. Y número 3, las políticas por la igualdad. Estas políticas es porque desde en el 2019 yo me incorporo a la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría, en ese entonces se llamaba CIVISO, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, como director ejecutivo de Igualdad y Diversidad. Ahí comienzan los trabajos en la administración pública. Actualmente, desde hace una semana justamente, dejo de trabajar ahí y actualmente soy el enlace de diversidad sexual en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y previo a estar en la administración pública, estuve como jefe de educación para la igualdad en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. También he participado con organizaciones de la sociedad civil y bueno, para no extenderme, el trabajo que he realizado ha sido ser un puente, comunicación y militancia entre sociedad civil, la academia y la administración pública. Esos 3 espacios me han servido para poder ver qué es lo que está pasando en esta actualización teórica, ¿no? Académica, conceptual, qué es lo que se está haciendo en sociedad civil, la parte como mucho más activa e inmediata de atención y demás, qué es lo que está pasando básicamente en las calles. Y la administración pública, entonces, ¿cómo se va a traducir los estudios, cómo se va a traducir las necesidades en el establecimiento de políticas públicas o estrategias, acciones, proyectos desde el Estado para poder eliminar las brechas de desigualdad? Pues muy interesante, sobre todo porque, híjole, has tocado un montón de temitas ahí que vale la pena comenzar a desmenuzar. Primeramente, mando un saludo a mi alumna Ana Laura Belino, que está por ahí escuchándonos, la invité a escucharnos, me comentó algunos temas. Fíjate, ya te había contado eso, te lo conté a ti porque tú fuiste que puso esa publicidad de unas dragas perversas o de perversión drag, algo así que había, y te comenté que en alguna ocasión una alumna puso una foto con Cordelia Durango, que yo la conocí ahí en el programa de La Más Draga, y yo así de, estás con Cordelia Durango, ¿no? ¿La conoce? Maestro, usted, la neta, no soy la neta, la verdad es que más bien he vivido desde la época, y lo recuerdo, y no puedo evitar contar ese chiste que de alguna manera refleja mucho de la evolución, pero absurda, del tema en torno a cómo lo desconocido nos espanta, que decíamos, ¿no? Antes al homosexual se le perseguía, después se le toleró, ahora se le permite. Cuando se vuelve obligatorio, me voy de este país. Entonces, y hace poco, hace un par de días, un exalumno, que creo que ya está, es ex, porque creo que me bloqueó, publicó algo así de una mano perversa diciendo, con mis hijos no te metas, ¿no? Y hablando precisamente de una bandera como arcoíris. Y bueno, espérame, discúlpame, pensar que un grupo es perverso es absurdo, porque desde la misma comunidad hetero hay gente bastante perversa con los niños, ¿no? Pero a veces nos está, no, el honor es todo mío, Ana Laura, que nos acompaña aquí en ese programa. Pero este tema es eso, muchos prejuicios. Es que
el homosexual, y aquí hablando en general, porque obviamente tenemos que empezar a hablar desde aquí de la homosexualidad, y luego cómo se ha ido como dividiendo en grupos, en bloques, en etiquetas, como se puede decir, son malos, ¿no? Y que lo mejor es que estén en el closet, que estén guardados. Y ahí vienen dos de mis preguntas. Uno, y qué mejor que un especialista para que nos los platique. Yo puedo ser hombre de sexo, pero puedo ser de preferencia sexual por los hombres, homosexual. Y una cosa Claro, no me riñe con la otra. Y no. dos, durante mucho, ¿cómo ha evolucionado la percepción? Porque en los años 70, hace apenas 40 y tantos años, somos unos chicuelos. Bueno, yo llego a 49, tú eres más chicuelo que yo. ¿Cómo cambiamos de que la homosexualidad fuera una enfermedad a que ahora sea, pues todo, incluso toda una etiqueta de lucha social y a veces, y lo debo decir también con sus letras, porque tú lo has de haber vivido, de manejos políticos no necesariamente en respeto y en respaldo a la misma comunidad? Sí, bueno, vamos, como dices, como por partes. Eh, lo que tiene que ver especialmente con el mes de junio no es porque se eligió porque sea mitad del año, porque junio sea bonito, porque no, porque estamos en una temporada del año muy, muy padre, no. Junio fue porque la, digamos, la historia generalizada y occidental de lo que tiene que ver con el mes del orgullo fue a partir de una revuelta que se hizo en Estados Unidos en un bar llamado Stonewall. Fue en julio de 1969 y entonces hay estudios donde marcan que incluso años anteriores ya había habido una revuelta, pareciera como igualmente significativa, pero la del 69 fue la que dio pauta para que pudiera salir muchísima más población a defender sus derechos, ¿no? Las persecuciones, las redadas, las golpizas, idas a la cárcel, terapias psicológicas, tortura y demás. Lo que pasa, entonces, eso fue en el 69, en el 70 es cuando ya existe como tal una marcha que comienza entonces a reforzar diversos espacios y en nuestro país surge en 1979, principalmente con la Revolución Cubana, salen aproximadamente como 30, en ese momento eran no únicamente, pero la gran mayoría eran hombres gays que salen a hablar sobre el orgullo homosexual en el marco del aniversario de la Revolución Cubana. Hasta el siguiente año, en el 80, 79-80, es cuando entonces se incorporan más poblaciones. Se incorporan mujeres lesbianas, personas travesti, mujeres trans, etcétera. Entonces, lo que bien dice es que hay 4 elementos que debemos de conocer para poder hablar de la sexualidad humana y que no es exclusiva ni de la parte heterosexual ni de lo LGBT. Hay 4 elementos clave. Número 1 es la orientación sexual. Ahorita ya hablamos de una orientación sexual. No hay una preferencia, este elemento es clave. Ya no hay una preferencia en su momento, el debate académico, militante, político. Político aquí lo voy a mencionar como la parte de lo que tiene que ver con nuestros derechos, la militancia y la parte política de lo que se hace todos los días. Las decisiones que tomamos cada día sobre elementos de consumo, de opiniones, de los lugares que vamos, de lo que vestimos y demás, tiene que ver con posicionamientos políticos. Aquí lo político no va unido con lo partidista. Cuando yo mencione político partidista, entonces ya podemos hablar de los partidos políticos y toda esta estructura que tiene que ver con la lógica partidista. Lo político no tiene que ver necesariamente con eso. Entonces, en toda esa discusión, la preferencia entonces dejó de ser parte de la preferencia sexual, pues yo prefiero el café, prefiero el frío, prefiero que llueva, prefiero el color blanco a otros colores, prefiero eso a otras cosas, ¿no? La orientación sexual no es así. La orientación sexual es entonces esa atracción que sentimos por otra u otras personas y ahí es donde todo el mundo estamos involucrados, ¿no? Entonces, el ejercicio que siempre les ponemos es que ustedes recuerden de quién se enamoraron por primera vez. Y entonces el ejercicio de enamorarnos por primera vez da cuenta de que no decidimos de quién nos enamoramos de esa persona. Y entonces tiene que ver con un montón de factores.
erótico, sexual, emocional, intelectual, físico. Son un montón de cosas que confluyen en ese mismo momento para entonces poder hablar de ese enamoramiento y de esa atracción. Las personas heterosexuales se enamoran, sienten atracción, porque puede haber más atracción intelectual, emocional, física, sexual, por personas del género opuesto, ¿no? Hombres en general, heterosexuales hacia las mujeres y viceversa, ¿no? Esa es la orientación sexual. Hay varias orientaciones sexuales, la heterosexual, la homosexual. Culturalmente, eso se ha dividido en la parte lésbica y en la parte gay. Desafortunadamente, muchos de estos términos han tenido que ver directamente, quizá no exclusivamente, pero sí directamente con la parte médica. Lo homosexual tiene que ver con la parte médica, no tiene que ver con la parte cultural. Cuando se incorpora entonces esta dinámica sociocultural que nosotros nos estamos integrando a esa parte, es que entonces ya hablamos de lo gay y hablamos de lo lésbico. Viene la parte bisexual, la pansexual, asexual y etcétera. Hay varias orientaciones sexuales. Ese es solamente un lado, solamente una parte de lo que somos como personas, ¿no? La interpretación de esas orientaciones sexuales efectivamente tiene que ver mucho con el contexto médico, el cultural y cómo se ha interpretado esa orientación sexual durante muchos años. Hay espacios en Occidente que ha sido mucho más común, mucho más aceptado, y otros que han ido permeando, dependiendo de la época, más aceptado, como tú dices, más tolerado, otros más como mal visto y demás. Pero definitivamente esto que decía Foucault acerca de los dispositivos es muy importante porque esos dispositivos nos van a ayudar a la interpretación de estas poblaciones, ¿no? Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud tenía establecido que la homosexualidad era parte de una enfermedad. Entonces, ¿qué significan estos dispositivos? Bueno, que no lo decía mi papá, mi primo, el maestro, nada más era porque lo pensaran o porque era un prejuicio. No, había toda una estructura, había todo un sistema médico, político partidista y demás, que se encargó de decir que entonces eso era una enfermedad. Por supuesto que la religión, la escuela, la ciencia, el trabajo, la familia, iba a estar en la misma sintonía de ese elemento que es una enfermedad. Se termina de postular eso como una enfermedad en 1990, van cambiando entonces. Esto tiene que ver con la parte de la Organización Mundial de la Salud, pero previamente ya habían habido trabajos en los cuales se había dicho perfectamente que no tenía que ver con ninguna enfermedad. Dependiendo de los países va cambiando cuando lo eliminan en sus políticas, en su comunicación y demás. Pero entonces, esa es la parte con la orientación sexual. El género, ¿no? Hay una parte que tenemos que es el género, que es esta identificación que tenemos con ser hombres, mujeres, o ahorita ya podemos hablar de personas no binarias. Siempre hemos podido hablar incluso de personas no binarias. Lo que pasa es que esta parte occidental de hablar del no binarismo es lo que ahorita lo conocemos, pero previamente han habido otras interpretaciones culturales que se escapan a hombre y mujer. No todo es hombre y mujer. En la parte del género, en tanto a cómo nos identificamos. Luego existe otra, ahí van dos, género, la orientación sexual. Luego tenemos la otra, que es la expresión de género. La expresión de género es meramente el cómo estamos, valga la redundancia, expresando, presentándonos como personas. Entonces, esa presentación, pues que yo tengo tatuajes, tengo unos piercings, tengo bigote, tengo el cabello corto, hay una interpretación acerca de mi voz, ¿no? Esta voz es masculina, es varonil, porque hay una interpretación de todo esto, ¿no? Entonces, esta es la expresión de género que podríamos hablar que es masculina. Entonces, yo soy un hombre, porque me identifico como hombre. Dijera tu amigo, es probable que sea buena persona, ¿no? ¿O no? Sí, no, no es mi amigo, mi Bueno, conocido. este conocido, Sí, no. esta persona que pasó por tu vida en algún momento. Eso, exacto. Entonces, está este hombre, soy un hombre gay, ¿no? Y tengo una expresión de género que se interpreta como masculina. ¿Cómo sería la interpretación femenina de un hombre, gay o no, bisexual o no? Que bueno, las uñas pintadas, la propia voz, más estilizado, esta lógica de poder hablar de lo finito, ¿no? De estas estéticas más finitas, afeminado, que sin maquillaje, quizá cabello largo, sin barba, ¿no? La expresión de género es
masculina, expresión de género femenina y la expresión de género andrógina, ¿no? La expresión de género andrógina podríamos hablar como Harry David Bowie. Styles, exactamente, David Bowie, que entonces la expresión de género no va a tener nada que ver con nuestra orientación sexual, ¿no? Yo conozco bailarines que son hiperfemeninos, que les encanta el arte y son 100% heterosexuales, ¿no? Lo que pasa es que vinculan mucho. O sea, uno de los errores que tenemos es que se relaciona con el arte, con lo LGBT exclusivamente, ¿no? El buen gusto, entre comillas, ¿no? La creatividad, el ser como esta parte como intelectualoide y demás. No, 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 no. Las personas LGBTI estamos en todos lados y estamos en todas las clases y tenemos todos los colores de piel. Lo que pasa es que si hay una interpretación que va totalmente marcada por este estereotipo. Todavía no podría decir que hay un estigma, todavía no podría hablar que es un prejuicio, pero sí hay ciertos estereotipos con los que se juega. Entonces, la expresión de género es únicamente eso, yo cómo me siento a gusto expresando quién soy. Por eso podemos ver a mujeres con cabello largo, súper estilizadas, otras mujeres más masculinas, cabello corto, personas que dices, como que no entiendo, como que juega con la ropa, juega con el maquillaje, el cabello, sus accesorios, ¿no? Y demás, incluso los tatuajes, ¿no? Hay tatuajes que no tienen que ser necesariamente como estas grandes placas de masculinidad, no, 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 no. Entonces, esa es la expresión de género, y la expresión de género no va relacionada con nada más que cómo me siento a gusto. Yo puedo ser un hombre hipermasculino y puedo ser perfectamente bisexual, un hombre muy femenino y puedo ser heterosexual, ¿no? La orientación sexual no va relacionada con cómo yo me presento físicamente, en ese sentido. Claro, podemos jugar con ciertas estrategias culturales, ¿no? Joteamos, o traemos ya la banderita, o traemos determinados como elementos o símbolos que podemos mencionar que efectivamente pueden formar parte de la banda LGBT. Pero hay personas aliadas que los utilizan, ¿no? Por ejemplo, yo conozco chicas y chicos que traen las banderitas en la mochila o por ahí en un cuaderno y así, y es como de, pues soy una persona aliada y no tengo bronca con poner que yo apoyo a la población, ¿no? Y la cuarta, que resulta ser más compleja, y eso es lo que nos puede llevar toda la sesión, es las características sexuales. Las características sexuales es toda esta parte que se presenta en nuestro cuerpo. Las características sexuales no solo son los genitales, sino tiene que ver con todos estos elementos, cromosomas, gónadas, las hormonas y demás, que entonces se van presentando en nuestro cuerpo, que puede identificarnos, que puede como ayudar a que corresponda o no con ese género, ¿no? Hay la parte de las características sexuales, que es lo que se puede hablar como de un sexo femenino, un sexo masculino. Sin embargo, hay otros elementos que son los estados intersexuados o este parámetro, este gran paraguas que tiene la corporalidad, que no solamente es pene, testículos, vagina, vulva, y entonces tiene que ver también ¿cómo se llama? La próstata, la matriz y demás, ¿no? ¿A qué me refiero? A que hay un montón de características que tiene que ver con que estos cuerpos son sumamente diversos. Yo no sabría, por ejemplo, si tengo una matriz o unos ovarios sin desarrollarse. No lo sé. Tendrá que ser a partir de ciertos estudios muy puntuales o de algunas características que pueda presentar mi cuerpo, que entonces yo podría hablar de quizá un estado intersexuado en mi cuerpo, ¿no? Y en otros cuerpos. Entonces, estos 4 elementos son fundamentales para poder decir, las personas somos muchísimo más diversas de lo que creemos. En este mes es donde se concentra la mayoría de los debates, la mayoría de la visibilidad, las banderas y demás, pero la realidad es que incluso en este mes hay letras menos visibles que otras, ¿no? Por ejemplo, poco veo que se hable de las personas bisexuales, ¿no? Poco veo que se hable de las personas intersexuales y de las otras posibilidades que pueden existir. Por ejemplo, puede haber perfectamente un hombre heterosexual, ¿no? Que no sienta el deseo como se espera que un hombre tenga un deseo, ¿no? En esta lógica y en este mandato de género, de que siempre tienen que estar hot, de que siempre quieren tener una práctica sexual, de que pareciera que no están pensando en otra cosa más que en tener una práctica sexual. Esto tampoco es así. Hay hombres asexuales que
esa parte no pasa por el deseo sexual. Entonces, a lo que voy es que este mes contempla muchísimo más posibilidades que únicamente ser un hombre gay, estilizado, con buen cuerpo, saliendo así en la televisión, con la banderita, mamey, ¿no? O sea, hay muchísimas posibilidades. Si quieren, pueden echarle un ojo a la nueva campaña que tiene la Comisión de Derechos Humanos, donde presentan lo que se le llama las intersecciones, ¿no? El primer material fue de una chica bisexual, indígena, en silla de ruedas. Estas son las intersecciones, ¿no? Diversas capas que puede presentar una persona que posiblemente sean motivo de discriminación. Si pensamos en una sociedad misógina, capacitista, racista, pues evidentemente una mujer bisexual en silla de ruedas indígena, pues la va a pasar posiblemente peor en términos de discriminación y violencia que otras chicas, ¿no? Que tengan otras características, que per se no está ahí la bronca está en nuestra interpretación acerca de esas identidades, de esos ese color de piel y de esas corporalidades. El tema está ahí. El asunto es que esto va conectado totalmente con la interpretación cultural, institucional, médica y demás. Pues me dejaste sin preguntas, es lo peor del caso, pero bueno, tengo que hacerme, por lo menos sí, aventarme de lo primero que dijiste, ¿cómo? Entonces lo de mes del orgullo es por un evento que ocurrió hace casi 50 años, ¿qué no es porque quieren atacarnos por el Día del Padre y atacar al Sagrado Corazón de Jesús el 16 de junio? O sea, he vivido engañado todo este tiempo, no es una maldita conspiración de todos ustedes condenados jotos que nos quieren arruinar a los padres heteros y el Sagrado Corazón. Sí, me hubiera gustado decirte que era por eso, que ese era el principal motivo, que yo hubiera abogado totalmente por eliminar a Jesús de junio, por eliminar el Día del Padre. No, la verdad es que no, yo me concentré en otros puntos, porque así nos pasó. Yo igual en algún momento viví discriminación, en algún momento también cierto tipo de violencia física, ¿no? Por ser quien soy, pero no queremos robar meses, no queremos, esto, lo que mencionabas también, eso es muy interesante acerca de no se metan con nuestros hijos, es como de, ¿a qué se refieren con eso? Brindar información, tener el derecho a la información, el que las niñeces y adolescencias tienen derechos humanos, ¿no? No es meterse con sus hijos, es brindar herramientas que muchas personas no las tuvimos en su momento. Brindar herramientas para evitar violencia, abusos sexuales, violaciones, adultocentrismo, determinadas prácticas que hemos hecho con las niñeces y las adolescencias, ¿no? Con la niñez y las adolescencias. Entonces, eso siempre me ha dado mucha risa porque cuando nos dicen que no nos metamos con los niños es como, no, desafortunadamente quienes se están metiendo con sus hijos son otras cosas, ¿no? Otros elementos de marketing, otro tipo de prácticas que están ahí, el propio bullying que está horrible, ¿no? Pero no se ponen a luchar en contra de ello, es como todo lo que tenga que ver con el arco iris, entonces es perverso y se está metiendo con las familias. A ver, todas las personas LGBT que somos ahorita, fuimos LGBT en la niñez. Entonces, lo que abogamos es que independientemente de tú cómo te identifiques o tú cómo seas, cómo te puedas representar, sí puedas estar en un marco de respeto y de dignidad respecto de quién tú eres. Y eso va si estás con una chica, si estás con un chico, si no estás con nadie, si estás con ambas personas, no terminan de entender que es un marco lo suficientemente amplio para defendernos como personas y defendernos de las prácticas que han habido. Esto del propio puto, del propio joto, de la bestia, ¿no? De la machorra, que es como, a ver, esos motes y esas señales de quienes nos han dicho que somos, las conocemos perfectamente. Las conocemos perfectamente. El asunto es que ahorita, por lo menos en la última encuesta de bullying homofóbico, los resultados también ya son muy claros. Hombres, especialmente heterosexuales, también están sufriendo del bullying homofóbico por no involucrarse en ciertas prácticas del mandato masculino, ¿no? De irse de borrachos, consumir sustancias, andar con todas las chicas de la escuela, ponerse en riesgo, manejar borrachos, ser violentos, andar exhibiendo a la gente. Quienes no se involucran en esas dinámicas, entonces también son parte de la violencia del bullying homofóbico. Creo que hay varios sesgos que tienen estas personas cuando nos dicen que no nos metamos con sus hijos o con su familia. Hay muchísimas familias también que son LGBT, hay padres, madres LGBT también. Entonces, no
no alcanzan a ver la magnitud y un poco lo absurdo que implica esa consigna de no meternos con sus hijos. Es absurda la consigna porque es mucho más amplia la problemática y queremos que se eliminen muchas problemáticas. No es andarle poniendo banderitas a todo, es más bien poder decir, este espacio tiene que ser seguro y tiene que ser seguro para todas las personas. Lo que pasa es que desafortunadamente lo que nos dice la historia, los números y nuestra propia existencia es que no, los espacios seguros no son para todas las personas. Fíjate que, bueno, tocas muchos temas, sobre todo uno que tiene hijos y que está en esos menesteres y demás. A mí me queda muy claro que que la falta de respeto y con los niños no es de un grupo, es de muchos factores, de muchos lugares. Compartí, te recordarás que compartí el video que te publicaron en el Universal y bueno, la primera reacción que recibí fue alguien que me puso ¿cómo se dice esto? El capítulo y todo, Levítico. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y eso me da para otro tema de discriminación, que además sí es cierto, y tú también lo mencionaste, ¿no? A veces, de por sí ya ser gay ya era discriminatorio, pero además ser lesbiana, era doblemente discriminatorio, ¿no? Porque las mujeres están para eso. Pero además, y más aún, muchos temas de que con los niños no, pero a ver, hace unos días estuvo circulando, debes haberlo visto, el video de una boda de adolescentes en Oaxaca, donde estaban bailando el baile de la calabaza y los niños estaban tomando cerveza como si cualquier cosa. Eso no es escándalo, eso está bien, porque además, cuando se soltó el escándalo, la primera respuesta de todos fue, son usos y costumbres. Claro. Hombre, pues entonces vamos a cambiar la etiqueta, ya no van a ser gays, van a ser mushes, y son usos y costumbres, ya, nos ganamos el respeto, ya, vámonos, se acabó el asunto. Pues no creo que vaya por ahí, ¿verdad? Es un total absurdo querer justificar con una etiqueta igual de prejuiciosa, igual de mal parametrada como son los usos y costumbres, verdaderas cosas que deben ser preocupantes, como menores siendo adultizados por matrimonios o por conductas de adultos, siendo que son niños, y hablo de 10, 11, 12, 15 años, no estamos hablando de 17, 18, exacto. Que dirías tú, vamos, ¿no? Entonces, ese es el primer absurdo, y eso me lleva a un tema. Yo te conocí a ti en un curso que nos dieron, en donde trabajo, curso que por cierto yo llegué totalmente prejuiciado, ya te lo he contado, por varios temas que tienen que ver con el discurso, y ahí es donde me preocupa a veces ese tema, el discurso, dígase como discurso, el conjunto de palabras, de actos o de signos que pretenden transmitir un mensaje, ¿no? Y a esto voy. Todo este mes es el mes del orgullo. En los hoteles ponen banderas multicolores, en los edificios de gobierno ponen banderas multicolores, salen anuncios en la televisión, en la radio de que somos un banco, así que perdón lo que voy a decir, somos un banco gay friendly. Perdón con el juego de palabras que puede prestarse, pero sí se me vino como el pet friendly, ¿no? Somos gay friendly. Total, 1 de julio, ya se acabó. A lo que sigue, guarda las banderas, se acabó la campaña, lo que sigue. Sí. ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tanto falta por avanzar para que se entienda? Volvemos a esto, sin entrar, digo, todo esto que hicimos, que la orientación sexual, que la expresión de género, y me quiero quedar con esas dos porque son las más, no sé si llamarles maleables, pero puede ser, ya, sí. Las más, porque finalmente tu género, pues ahí, salvo toda la demás disquisición, podría ser, comillas, claro. Tus características sexuales relativamente claras. Digo, ahí está, no sé si has visto la de Cónclave, la película. Así es. Bueno, ahí no vamos a dar spoilers, pero terminas tú de que, ¿so what? Porque te deja pensando. Exactamente, hay una condición que se muestra ahí. Te deja pensando en la papisa Juana, no vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué tanto se ha avanzado en entender que una orientación sexual y una expresión de género son respetables? Porque mi respeto, yo llego hasta donde tu respeto inicia. O sea, tú eres homosexual, yo soy heterosexual, mucho gusto, vamos a echarnos unas chelas. Claro. Porque no significa que porque nos echemos unas chelas al rato me vas a querer besuquear, o yo te voy a querer agarrar a guamazos, porque pues cómo, claro. ¿No? ¿Hasta dónde? Y puede ser muy burdo lo que estoy comentando, pero a veces los comentarios son igual de burdos, la realidad es esa. ¿Qué tanto nos falta para entender que este mes es un mes de concientización social? Y no es también darse vuelo con las promociones comerciales y vender cafés en ciertas cafeterías de sirena, el cafecito arcoíris, porque somos totalmente gay friendly, ¿no?
claro. Sí, sí. El objetivo también de este mes y lo que mencionabas, yo no sé si puedo decir que soy un experto. Lo que sí es cierto es que me tuve que involucrar en saber cuál ha sido nuestra historia, cómo nos han tratado, cuál ha sido esta interpretación histórica, contextual, cultural de esta diversidad, ¿no? Hay diferencias, como se dice, hay diferencias más diferentes todavía, ¿no? Eh, para podernos formar y poder argumentar. O sea, el tema no es nada más estar como dando opiniones, como tú dices, algunas que son demasiado burdas, hablar de abominación y no sé qué más, tiene que ver más bien con un prejuicio y con una desinformación muy grande. Y también hay que ver de dónde nos estamos informando. Por ejemplo, para lo que mencionabas sobre esto que pasó en las noticias, que estaba ahí toda la chaviza echando trago y así, creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica muy importante. La verdad, neta, ¿qué nos preocupa realmente? ¿Qué nos preocupa realmente? De las juventudes o la niñez. ¿Qué realmente nos preocupa? ¿Que se estén besuqueando? ¿Es preocupante? ¿O es preocupante el acceso a las armas, a las sustancias, la violencia? Hay mucha violencia. Pareciera que no está ahí. Hay mucha violencia en las parejas, en quienes están ahorita conformando relaciones. Lo vemos en mi extrabajo, la violencia en pareja es muy grave, muy, muy grave. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Puedan tener una atracción por alguien de su mismo género, o lo que estamos haciendo es como evadir otros problemas que me parece que sí son problemas mucho más graves y que están trayendo a cuenta el costo de la vida de estas personas, ¿no? Hay algunas escuelas en las cuales hemos intervenido en su momento, donde hacen juegos de algunas sustancias ilegales y algunas legales, ¿no? Y así van a la escuela. Y entonces como conocemos lo que está pasando o realmente lo que quiero es como estar evadiendo lo que pasa allá y le pongo atención a esto que es más fácil en mi propia ignorancia aventarle tierra, ¿no? Entonces creo que más bien hay que hacer un ejercicio muy sensato y honesto de qué es lo que realmente me preocupa de la niñez y de las adolescencias, porque si no lo único que está saliendo es el sesgo LGBT-fóbico, eso es lo que pasa. Por otro lado, lo que tú mencionas es algo que se le llama el pink washing. El pink washing son esas estrategias de las empresas, institutos, marketing, gobierno, que es para poderse lavar la cara este mes. Ese es el pink washing. Entonces, como de claro, soy un buen banco, lo gay friendly ahorita salió de coto, pero el gay friendly sí es un elemento que salió durante algunos años, durante varios años, perdón, para poder evaluar a las ciudades de qué tan defensoras o qué tanto están respetando los derechos de las personas LGBT. Quien firma este convenio de lo gay friendly fue justamente, sin temor a equivocarme, fue Mancera. Hay un elemento que se llama la ciudad gay friendly y hay ciudad y estatuto de gay friendly sí es una realidad. De hecho, no nada más es porque lo pongan en los bares o los restaurantes, sino porque forma parte de un estatuto que fue marcado internacionalmente para entonces poder evaluar las ciudades más gay friendly, ¿no? Este tiene dos problemáticas, este nombre. Número uno, que se basa en lo gay, ¿no? No todo es gay, no todo es gay. Están las personas bisexuales, las personas trans, las mujeres lesbianas, pero esta parte de concentrarse solo en lo gay es es muy androcentrista y también podría ser como muy machín. Entonces también hay que eliminar esa parte, ¿no? Viva el patriarcado. Exactamente, exactamente. En algún momento, por ejemplo, bueno, en algún momento, durante mucho tiempo, se habló de que era la marcha gay. ¿Va a ser la marcha gay? No hay marcha gay, marcha del orgullo o marcha LGBT, ¿no? Pero están un montón de personas con un montón de identidades que ahí están justamente para poderse mostrar. Entonces, también eliminar este sesgo, ¿no? Y el otro, que esto está marcado por determinados criterios que no sabemos en qué momento la ciudad decidió que se involucrara, ¿no? Hay un estudio, incluso COPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cada año hace una revisión de estos criterios para ver con cuánto cumplió la Ciudad de México, para ver qué tan gay friendly es. Están en esas dinámicas y en ese debate de poderle quitar ese nombre, de poder hablar. Hay otra que es de ciudades arcoíris, que es básicamente más latinoamericana, gay friendly es también europeo y demás. Pero entonces, esto que mencionas, ¿hasta dónde hemos avanzado? Yo creo que se ha avanzado mucho.
El asunto es que así como se avanza, hay otros espacios que refuerzan sus prácticas para poder estar en contra, ¿no? Los partidos políticos, bueno, hace no mucho teníamos el PES, ¿no? No hace no mucho, el PES era un partido que estaba consolidado y que hablaba a partir de la vida y demás. Esto que mencionan en algunos lugares religiosos sobre la ideología de género. La ideología de género es una estrategia política de desinformación. Y la ideología de género es básicamente decir que lo LGBT está totalmente incorrecto, es una abominación, va en contra de las leyes de la vida, de Dios y demás, pero aparte también está en contra de los derechos de las mujeres. Eso es algo, por eso en ese punto, el movimiento feminista, los diversos movimientos feministas con LGBT se ha unido en ese punto, porque lo que se le nombra de la ideología de género, lo que ha hecho es decirnos, a ustedes las quieren en las casas, ¿no? Como un mandato, como algo que es un imperativo hacia ellas, no como una opción, ¿no? Y a nosotros, nosotras, incluso nosotros, hay una bronca de que entonces todo eso está mal. Somos contra natura, no somos antinatura. Entonces, eso se refuerza con algo que siempre estuvo ahí, que fue el gran conservadurismo, que es las personas que están en contra de nuestros derechos, y entonces se refuerza con estrategias que están totalmente legitimadas, como lo que hace Trump, como lo que hace Milei, como lo que hace Bukele, etc. Y entonces eso tiene un correlato en las escuelas, en las familias, en nuestras parejas incluso. O sea, lo voy a decir así, incluso hay personas que todavía no se pueden reconocer como parte de lo LGBT por toda esta carga moral, por toda esta carga religiosa, espiritual, familiar que existe, porque ese correlato sí nos afecta. O sea, no es nada más ponerte esta persona en tu Facebook, esa es una abominación, que no sé qué. Ahí te lo puso en tu Facebook, en otras páginas de redes sociodigitales. La bronca es de que eso se nos dice en la calle, se nos dice en la chamba, se nos dice cuando estamos con alguien ahí, ¿no? En su momento conocí personas que eran gays, ¿no? Pero que les costaba muchísimo trabajo nombrarse así. Les costaba trabajo tomar de la mano a otro hombre, incluso en la intimidad. Ese correlato es profundo, no es nada más que, es de una generación de cristal. No, no es de cristal, tiene que ver con que eso sí nos afecta en la familia, en la intimidad, en el trabajo y demás. Creo que hemos avanzado mucho, pero lo que sí creo que hace falta es reforzar las acciones. A gobierno le hace falta mucha chamba para reforzar las acciones. Al interior de gobierno hay mucha gente que está en contra incluso de las personas LGBT. En las escuelas hace mucha falta. Hace mucha falta que se le pueda nombrar a los maestros de manera correcta cómo es el respeto ahí, ¿no? Hay algo que se llama el currículum oculto. El currículum oculto son esas prácticas que tienen las y los docentes para con las alumnas y los alumnos, que tiene que ver con sus prejuicios. O sea, yo aquí en el libro bueno, ya no sé si se de civismo, ¿no? Ya me quedé súper corto en lo que hay ahí, pero por ejemplo, algún tema que tenga que ver con las familias, el respeto, la civilidad, la ética y demás, si yo como maestro tengo ahí un tema con ciertas poblaciones, mi sesgo racista, machista, clasista y demás, ahí se va a ver. No está en la currícula formal, no está en los libros, pero está en mi prejuicio que así lo comunico en el salón de clases. Eso es el currículum oculto. Y las escuelas, la SEP, no está poniéndole mucha atención a eso. Creo que ha hecho un trabajo importante en términos de visibilizar con la nueva escuela mexicana, pero hace mucha falta. Y a las empresas les conviene. Hay empresas que pagan por estar en la marcha, pero que no tienen ningún protocolo o estrategias o lineamientos para poder respetar a las personas LGBT, por ejemplo, ¿no? O Entonces, son francamente discriminadoras. exactamente, o son evidentemente discriminadoras, ¿no? Pinkwashing. Sí, exactamente, ese es el pinkwashing, ¿no? Y otras que pues podrían ser como más hipócritas, ¿no? Por ejemplo, no sé, seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Van a pintar próximamente su paso de cebra y me parece muy bien, pero tenemos casos de discriminación por ser LGBT al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces es como Farol de la calle. ¿no? O la otra es que también hablar de nuestras identidades, orientaciones sexuales y demás es hablar de la validez que tenemos por personas, dignidad y el respeto. No significa que estemos hablando bien de las personas LGBT.
Yo puedo ser un hombre gay sumamente misógino y racista, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que aprender a hacer otro tipo de análisis y a ver que hay otros elementos de los cuales tenemos que formar parte, como es algo que yo digo comúnmente. Yo sí creo que hay que adscribirnos a otras luchas sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé, a las 40 horas, al movimiento antipatriarcal, ¿no? Al movimiento en pro del medio ambiente. O sea, no está peleada mi orientación sexual con otras luchas. Lo que pasa es de que tiene que ver con yo cómo concibo los derechos humanos, cómo concibo otro tipo de luchas y ver otros elementos que nos están afectando como sociedad totalmente, ¿no? En contra de la trata de personas, o sea, hay una serie de factores que creo que ahí tenemos que ponerle mucha atención. No es nada más en automático decir que, es que todo lo quieren homosexualizar, todo. Bueno, a ver, pues no, la diversidad es bien chida. Entonces, a mí me encanta tener amigos heterosexuales, amigas heterosexuales, hay otras experiencias, jugamos con eso, también tenemos la posibilidad de que ese cotorreo traspase la formalidad, nos decimos de cosas, somos de un ambiente pesado. O sea, hay muchas posibilidades de esa comunicación y convivencia, pero esa convivencia se ha visto totalmente sesgada por la desinformación que traemos. Oye, no, pues el tema, te digo, nos sigue dando, pero hay dos cosas ahí muy interesantes. Otras luchas, híjole, y eso lo vimos mucho cuando ahora sí que ahora que nos conocimos y estuvimos platicando todos estos temas, salió ese punto. Yo como hombre, para el feminismo radical, y soy muy preciso en eso, para ciertos feminismos radicales, más preciso aún, sí creo que debo ser, soy el enemigo, porque soy hombre, punto. En muchas partes radicales del movimiento LGBTQI+, soy el enemigo porque soy buga, o soy hetero, ya no sé, soy el enemigo solo por eso. Tal vez si voy a la marcha, apoyando, estoy ahí, pase un grupo y me diga, ¿tú qué hijos haces aquí? ¿No? Me reconozca algún amigo que sea del colectivo, sabe que yo soy hetero, me empiezan a insultar, ¿no? Como las feministas harían con un hombre patriarcal. Sí. Y eso de alguna manera marca dos problemas. Por un lado, ¿cómo podemos hacer esa lucha de aliados con el feminismo, con el orgullo? Y esto nos lleva a otro punto también. Y esa pregunta, yo no tengo la duda, pero esa pregunta que se la quiero plantear a Ulises. ¿Por qué tú, miembro de la comunidad, tendrías que venirme a enseñar a mí nuevas masculinidades si yo soy heterosexual? Porque déjame decirte que se hizo la pregunta. Claro que no la hice yo. Y claro que no te la hicieron en público. Claro. Pero quise quitarme la espinita de plantearla, ¿no? Porque obviamente también la persona que me mandó el Levítico estuvo en el mismo curso que nosotros. Ok. Está buena. Te voy a decir por qué. Para responder primero la pregunta esta de las masculinidades y demás. Bueno, el asunto es que habemos ciertos hombres que hemos experimentado ese malestar justamente de poder pertenecer a ciertos espacios hipermasculinos y de experimentar ese malestar, llevarlo al cambio. En las formas en las cuales nos han mencionado, cómo nos han dicho los apodos, cómo nos han violentado y demás. Yo siempre les digo que los hombres tenemos una historia de mucho silencio y de mucho dolor. Lo que pasa es de que no lo comunicamos, no lo comunicamos. Y quienes lo aprendemos a comunicar es porque nos hemos visto reflejados en otras personas, nos hemos visto reflejados en otras identidades y que nos hemos como atrevido a poder alzar esa voz y poder decir, ahora sí que no, a mí no me la vas a aplicar. Pero eso implica que a su vez estés con otros varones, que tiene un costo. Porque es muy común, incluso le hemos dicho hasta de cotorreo a algunos amigos y yo, es como de, a ver, todos nosotros ahorita estamos hablando como de masculinidades y aquí todo el mundo o es gay o bisexual, ¿no? Y era como, ¿por qué? ¿En qué momento pasó eso? Y la reflexión que traíamos a cuenta era, lo que pasa es de que estos cruces identitarios y demás nos permitieron decir, no, tenemos que hacerlo desde otro punto, tenemos que hacerlo desde otro momento, ¿no? Y entonces en eso me lleva a lo que mencionabas de otros feminismos y demás, o de cómo involucrarte como un aliado,
La principal pregunta, o una de las principales preguntas es, yo desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde me voy a posicionar. Eso es muy importante. Porque lo que nos ha pasado es que con tal de ser la buena onda es, con tal de, claro, yo acepto a todo el mundo y no sé qué, la riegan y entonces resulta en que nada más se da como cierta simulación y no se hace como desde cierta autenticidad, ¿no? Entonces, ¿desde dónde yo me voy a posicionar? Cuando yo comencé profesionalmente a hablar de estos temas, tanto de lo LGBT como de la masculinidad y demás, ¿no? Que yo tengo mis diferencias con las nuevas masculinidades, es que dije, ¿yo desde dónde tengo que estar ahí? Para mí era muy claro que tenía una relación y tenía un vínculo con ciertas luchas feministas, la verdad, porque era en pro de la igualdad, eliminar el machismo, revisar esos sesgos, ciertos privilegios, ¿no? Y de cómo algunos hombres no somos tan hombres en esa lógica, o de cómo algunos hombres sí representamos como cierto riesgo en espacios donde están principalmente mujeres. Cuando comienzo a posicionarme desde el LGBT, digo, bueno, pues soy un hombre con ciertas características, soy un hombre cisgénero, no soy un hombre trans, no soy un hombre cisgénero, tiene cierta formación y es un ejercicio más que nada como de reconocimiento que no significa necesariamente que nos tengamos que flagelar, Arturo. O sea, no es como de, oh, tengo un privilegio, tengo otro privilegio y más otro privilegio y demás, sino más bien cómo ese privilegio lo puedo lo puedo estar cuestionando como ese privilegio, lo debo de poner en palabras para poder decir, claro, esto me ha permitido estar ahí, ¿no? Y me ha permitido porque, si bien yo no vengo de una familia ni de abolengo, ni de clase alta, ni nada, la realidad es que la historia de mi familia, que es la historia de mi familia que es campesina, de guerrero, ¿no? Me ha permitido que esa chamba pueda estar en las escuelas, puede estar en cierta parte académica, que me da una lectura de la realidad y que me da ciertos argumentos para entonces poderlo hacer desde ahí. Desde dónde estamos es muy importante para entonces poder decir, ok, si estoy en cierta parte académica o estoy con ciertas personas, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me siento atacado? ¿Por qué me atacan? O entonces, ¿dónde están las razones para que eso suceda? Es como los espacios separatistas. Esa es una opinión totalmente personal. Yo creo que los espacios separatistas son totalmente necesarios. Difícilmente yo voy a hablar de la experiencia de una mujer trans o cisgénero. Difícilmente voy a hablar de la experiencia de un hombre trans. En la socialización ya como hombre trans podemos tener otras coincidencias y hablar de ello, pero yo no fui socializado como mujer cuando nací ni cuando me criaron en el inicio de mi vida. Entonces, estas diferencias son fundamentales para entonces podernos posicionar. Claro, yo no entiendo esta experiencia. Hay parte de razón ahí, pero ¿qué parte de esa razón podemos aplicar la fusión de horizontes? Y ahí es cuando digo, los espacios separatistas están súper chidos y funcionan mucho, pero hay un punto en el que esa fusión de horizontes nos ayudará a tener otra comprensión de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con Arturo? Arturo como trabajador, como padre, como amigo, como colega y demás, ¿no? ¿Cómo está interpretando esa parte y hasta dónde incluso lo que yo estoy mencionando le hace falta cierta autocrítica, ¿no? Ahorita socialmente es difícil, estamos en un momento complicado, no nos gusta la crítica, hay que ver también, incluso por eso menciono que desde dónde lo estamos diciendo, y ese desde dónde nos ayuda para un propio reconocimiento de, pues claro, pues yo nunca he convivido con esta banda, ¿no? Pues nunca me había acercado a este tipo de conocimiento. Yo desconocía eso que les pasaba a ellas o a ellos, ¿no? Pues yo no sabía que había tanta diversidad sexual, no manchen. Ya la siguiente semana ya hay otra letra, ¿no? Y en julio aparece otra, así, como de, no lo entendía. Pero creo que un reconocimiento genuino. Otra bandera. Sí, no, y por eso ya mejor le ponemos más, ¿no? Pero también eso jugamos entre nosotras como poblaciones, también jugamos con eso. O sea, no es como de, es que entonces hay una gran violencia. No, pues jugamos también entre ellos. Lo que pasa es que hay como que, y no es nada más en nuestras poblaciones, en muchas otras, ¿no? En la afro, en la indígena, aprendemos como a desarrollar ahí cierto sexto, noveno sentido, ya no sé en cuál vayamos, como de, esta pregunta lleva jiribilla, ¿no? Como, creo que el reconocimiento auténtico de decir, oye, pues, ¿qué onda con eso, no? Y eso, pues, ¿en qué momento? Y ahora, eso, ¿cómo se come? O ahora, ¿cuántas hay, no? Desde la autenticidad de que no lo conocemos,
creo que ahí es cuando podemos ver una oportunidad de decir, ah, mira, vente para acá, te vamos a contar, ¿no? Y también hacerlo yo así de esa manera, oye, pues, a ver, ¿qué es esto del feminismo radical, ¿no? ¿Qué sí, qué no, o por qué? A ver, porque yo soy el enemigo de tantas de ellas, ¿no? Porque yo represento al enemigo. Quizá no soy el enemigo, pero ¿por qué represento el enemigo? Acercarnos, creo que desde esa autenticidad en tanto a lo que desconocemos o lo que nos genera como de, güey, pero pues si yo no soy el enemigo, ¿no? ¿Por qué entonces sí puedo representarlo, ¿no? Esto de, yo tengo mis reservas con ser aliado. Yo creo que el ser aliado es como un queda bien, la verdad, ¿no? Pero muchas personas sí son realmente aliadas. Entonces, como de, güey, pues yo soy aliado. No es nada más decir, tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas. No, no va por ahí, más bien es poder decir, ah, esa parte de la alianza, de, ¿cómo se llama?, de la heterosexualidad, creo que esa parte de la alianza puede verse todavía más reforzada con que conozcan lo que está pasando con nuestras poblaciones, con que sepan qué es lo que sucede. Somos el segundo país con más crímenes de odio en el mundo, después de Brasil. Eso nos tiene que decir algo, ¿no? Entonces es como, claro, nada más porque le doy likes y así, no va por ahí. Más bien creo que es importante poder reconocer qué es lo que sucede cuando no experimentamos eso, ¿no? A mí me ha funcionado en términos de poder decir, yo estoy de este lado, pero también tengo cierto bagaje, tengo ciertos privilegios. Entonces, desde a partir de ese reconocimiento, ¿cómo puedo involucrarme con otras poblaciones que genuinamente me interesa ver qué es lo que está sucediendo, conocer cómo pasa, cuáles son esas problemáticas que yo no estoy experimentando? No, así que, aunque parezca que no, pero tiene que ver con esto y creo que también por eso estoy aquí, estamos aquí el día de hoy. Claro, sí. Si otra cosa no, si otra cosa no pasa, si otra cosa no pasa, en unas horas estaré llegando a los 49 años de edad. Soy parte de una generación, y lo menciono aquí porque además que creo que vamos hacia el cierre con esto. Yo lo decía en el curso y lo digo en muchos cursos, yo hablo desde mi experiencia, no es que sea la verdad, es que es mi experiencia porque no tengo otra cosa de dónde agarrarme, ¿no? Yo vengo de una familia campesina, machista, mega machista, pero reconocí entre ellos a un tío abusador alguna vez. Un tío que todavía me preguntan, ¿y por qué no quieres ver a tu tío? Tengo varias razones, no te las voy a decir, no tengo por qué decírtelas. Yo espero que cuando se muera lo manden a un buen lugar en el infierno, porque se lo ha ganado a pulso el desgraciado. Vengo de una generación donde obviamente la homosexualidad la veíamos de menos con burla. Sí, sí, sí. De menos, de menos. Y sí, eso, si nos pues, iba bien, era eso. pues digo, de menos. Y obviamente eso también se traducía en comentarios, ¿no? Yo recuerdo, y una vez más tengo que decirlo, que ya está dormida, pero mucho de lo que he cambiado yo en mi percepción se lo debo a mi esposa. Mi esposa me comenzó a cuestionar muchas cosas. Me hizo, porque tú lo dijiste a veces, eso de, es que yo tengo amigos gays, sí, compadre, pero eso no te hace mejor persona, ¿eh? Sí, O sea, no. sigue siendo el mismo desgraciado que hace chistes misóginos y Sí, sí, homofóbicos, cabrón. sí, sí, sí. Y una vez me dice, cuando estábamos esperando a mi bebé, que ya no es un bebesote, lo viste ahorita de pasada, anduvo por aquí pidiéndome un abrazo antes en el programa, cosa que me encanta también porque me gusta que mi hijo se exprese. Pero me acuerdo que me decía mi esposa, bueno, ¿y si un día tu hijo te dice que es gay? Digo, mira, yo a mi hijo pienso aceptarle y respetarle todo. Claro, el día que me diga que le va a las Chivas, lo corro de la casa y lo desheredo. Con eso no. Sí, pero vamos, mi alumna precisamente un día me dijo en clase el compañero, y dije, no, a mí no me dice esa palabrita aquí. Después dialogué el tema con un amigo chileno y decía, fíjate que ese asunto del idioma no pegó del todo por varias cuestiones lingüísticas que nos podrían dar también para un programa, algún día lo voy a invitar. Dice, pero bueno, es un paso y una lucha que se está dando para abrir un espacio. Y yo concluía un poco al final de que entre el feminismo y mucho de la lucha del orgullo, mi generación tiene dos temas. Tuvimos que transitar desde una postura muy machista a una postura más flexible. No me atrevo a decir abierta, quizá todavía, más, más flexible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya las mujeres tienen pensamiento, siempre lo han tenido, vamos, pero lo que veo es, hoy tienen mucho espacio de expresión, mucho espacio de libertad, mucho espacio de movimiento, al igual que el orgullo, insisto, en estos casi 50 años. Muchos de nosotros, digo, le decía yo a algunos de mis alumnas,
el puro tiempo va a hacer su chamba con todos los que odian al feminismo, pero vienen algunos riesgos que yo veo, o que al menos así los percibo, tal vez no es que los vea, sino que los percibo, y muchos de estos riesgos a veces tienen que ver, y lo decía yo al principio del programa con nuestro presidente indígena de la Suprema Corte, el que tú te digas que eres parte de algo, no significa que seas entendido y respetuoso con eso. No que te digas indígena significa que entiendes el indigenismo. No que te digas feminista significa que entiendes el feminismo. No que te digas gay o respetuoso del orgullo significa que verdaderamente lo entiendas y por qué no decirlo, lo defiendas o lo difundas, no sé. Trato de hacer mi granito como cosas con este mismo programa que a veces me deja a mí mismo me deja con más dudas. Yo te lo dije el día que comenzamos. Te voy a preguntar desde la ignorancia, la que he visto y la que aún traigo, Claro. porque pues no es fácil cambiar todo un sistema de patrones. No, para cargar nada. con muchas etiquetas, lo decíamos en el mismo curso, es que ¿qué beneficio puede tener que a un niño de 13 años a salga a trabajar cuando no debería hacerlo? Pero es el niño. O la idea de que es el hombre que tiene que hacer, o el que no puede llorar, el que no puede sentir, el que no puede manifestar sentimientos. Pero si todo eso, híjole, nos está vendiendo por un lado una lucha necesaria de igualdad, punto, igualdad. No me importa lo que sientas, lo que piensas, lo que creas, te mereces el mismo respeto, las mismas oportunidades, los mismos espacios, sin más límites que el respeto a los otros. Pero dos, que cuántas de estas personas en ese movimiento, y ahí sí me meto a la política partidista, cuántos candidatos de la comunidad son tan gays como yo, pero se adscribieron como gays. Claro. Tengo una lista. Porque tenías que inscribirte, como también muchas personas como discapacitados, ¿no? Sí. Entonces, híjole, como para un pequeño cierre, nada más por hoy, porque yo creo que esto nos podemos traer otras charlas en otras ocasiones y si aceptas la invitación. Sí. ¿Dónde estamos parados como sociedad? ¿Qué nos falta mirar de una manera muy general? Dice aquí Osvaldo Acosta, El miedo a la libertad es un libro escrito por Erich Fromm, nos dice un resumen que la humanidad es imitadora de lo que vemos en casa, en TV, en los padres, maestros, redes, y concluyen decir si somos lo que queremos o somos producto de lo que quieren que seamos. La moralidad se actualiza en el tiempo y antes como antes y ahora como ahora. Davos nos felicita por el programa. Diría, hay una anécdota de Michel Foucault, para ya darte la palabra, ¿no? Le preguntan, bueno, es que a mí me están enseñando en la escuela, pero ¿qué tanto de lo que me enseñan en la escuela es una condicionalidad? Y le contestó Foucault, lo es, porque hay un grupo que te dice qué debes pensar y qué debes creer y en tal consecuencia actúa y genera los programas. Ya que estás en eso, cuestiónate si verdaderamente eso qué quiere decir, a dónde te quiere llevar y qué te quiere hacer. Parece muy sencillo, pero a la vez que es muy complejo. En mi casa, en los medios, en los cursos, mi hijo mismo, o sea, yo tengo una esposa que piensa de una manera que me ha ayudado mucho. Tengo un hijo con una nueva forma de pensar. En el camino veo gente que se dice defensora de tal o cual causa, pero que de repente lo usa para su propio provecho. O sea, ya antes era terrible porque las mujeres eran las abusadas. Ahora muchas mujeres en el feminismo dicen, es que él me abusó de mí y pum, vale, no hay más creencia. Muchos miembros de la comunidad, aprovechándose de eso, dicen, es que somos atacados, aunque vivan muy bien, estén muy cómodos, pretenden manipular. Es todo un cóctel lo que acabo de decirte, me queda claro, son muchas ideas sueltas, pero como que la conclusión es, sin duda alguna yo veo, volteando hacia hace 49 años para acá, veo avances, y no hablo de mí en general, sino como sociedad, pero veo muchos desafíos todavía. Dentro de esos últimos, ¿cuál podría ser? Aparte de dejar de ver como enemigos a unos y a otros, porque finalmente creo que eso es un tema muy complejo. Ni los heteros somos enemigos del orgullo, ni los hombres de las mujeres, ni de los blancos de los morenos, ni un montón de etcéteras, pero que sí sirve mucho espantar con ese petate, y que si hay gente que realmente lo sea, porque claro que hay hombres misóginos, homofóbicos, claro que hay hombres clasistas, claro que hay mujeres discriminadoras. ¿Dónde andamos parados así muy por encimita, Ulises? Híjole, pues es una preguntota, ¿no? Yo creo que podemos irla resolviendo alrededor de varias sesiones que tengamos. Y no sé si resolverla, pero nos va a ayudar
justo a desmenuzar todo esto que está pasando. Parte de lo que sucede con lo que decías de estas etiquetas de las luchas, creo que tiene que ver mucho con lo que es políticamente correcto. O sea, es políticamente correcto yo decir que estoy a favor de algo, ¿no? Del medio ambiente y demás. Pero lo que pasa con muchas personas, y eso lo he visto, es que, como dicen, ¿no? Que farol de la calle, sombra de su casa, algo así. Oscuridad de su casa. Oscuridad de su casa. Entonces, ¿por qué? Porque está bien vista esa parte. El asunto es cómo eso se representa en tu día a día, ¿no? Cómo se representa el que estés a favor de la igualdad en la relación con tu esposa el domingo a las 10:22 de la noche, ¿no? Con tu hijo, involucrarlo en las propias pláticas, ir proponiendo, informando de otras maneras, en cómo tratas a las personas en el día a día, en el trabajo, en la parte ¿cómo se llama?, del transporte público y demás. No nada más está en decirlo, ¿no? Ha pasado con algunas mujeres que ha sido bastante vergonzoso, como algunas otras, que traen la marca morada, feminista, pero es como de, yo he visto cómo has tratado a otras chicas, ¿no? Es como a ver, no sé, es esta parte hipócrita y mezquina. Estamos en ese momento donde está bien visto el que tengamos ciertas luchas, pero necesitamos ver eso cómo se está representando en el día a día, en nuestras prácticas y cómo lo estamos llevando a otros espacios. No es nada más lo que aparezca en mis redes sociodigitales o la playerita que traiga, sino más bien qué estamos haciendo en ese momento. Hay muchas personas, muchas, que conozco que no tienen ninguna bandera y hacen muchísimo más que otras que tienen el gran arco iris en sus perfiles, por ejemplo, ¿no? Yo formo parte de algunas organizaciones en tanto a apoyar, por ejemplo, hay una que es Familias Trans, que no tienen nada más que aceptar a sus hijas y a sus hijos trans. Y eso es una gran chamba. Y no lo están diciendo que son las grandes personas. Ay, miren, es que yo como amo a mi hijo. Lo que hacen es todos los días hacer algo para que ese hijo y esa hija sientan ese amor, ese respeto y ese arropaje que necesitamos de la propia familia. Y no tienen que andarlo diciendo en todos los lugares. La parte político-partidista es todavía también más mezquina, ¿no? Pasó con las personas mushes, pasó con personas indígenas, con personas con discapacidad. Forma parte de la mezquindad de ese sistema político-partidista que abrió posibilidades para que quienes nunca hemos estado en esos lugares nos adentremos, pero quienes tienen un poco más de maña, lo que han hecho es utilizarlos para entonces poder llegar a esos lugares. Necesitamos una mayor vigilancia. Necesitamos reforzar esas políticas, necesitamos reforzar esos espacios, decirle a la empresa que me parece muy bien que traiga ahí la banderita, pero necesito saber qué está haciendo al interior, ¿no? Las contrataciones, ver cómo está el respeto ahí adentro. Me parece muy bien que en los órganos de gobierno estén las banderas, ¿no? Y está muy increíble, pero ¿qué pasa si tenemos denuncias? ¿No? ¿Qué pasa si estamos viendo que eso no está yendo alrededor de otro tipo de prácticas que puedan materializarse en ese respeto y promoción de los derechos humanos? Estamos en ese momento, mi Arturo, de contradicción, de paradojas, de ¿cómo se llaman los extremos? Cuando estamos de polarizaciones. Estamos en ese momento. Entonces, yo sí soy partidario de que no hay que estar en el centro en términos como de a ver quién pasa, nada más así. No, creo que sí debemos de tomar una postura y la postura que tengo actualmente es seguir luchando, informar, de poder hablar con las personas, de poder incorporarme en espacios que no son cómodos, ¿no? De, oye, no tampoco son de lucha y de vamos a darnos en la torre, ¿no? En la plática, pero sí es como decir, bueno, pues hay unas opiniones encontradas, pues hablemos a ver de eso que pasa, ¿no? No es de convencimiento, lo mío es de poder argumentar y poderles decir que somos válidas y válidos en junio y en todos los meses. Pues no me queda más que ahorita agradecerte tu presencia. Por supuesto, dejar abierta la invitación porque vamos a tener que seguir platicando de este asunto porque no da para un programa, llevamos casi hora y media. Sí, oye, me acuerdo, ya son las 10:30. Y no da para terminar. Hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que comentar. Reitero, a lo mejor no tengo la experiencia y la sapiencia de los temas, pero procuro por lo menos tratar de brindarlos por los que sí saben, como es tu caso, lo cual además me da mucho gusto que hayas podido darte un tiempo.
Pues ya vamos a cerrar, no te me desconectes, regularmente hago 5 minutos, bueno, menos o más, como sobremesa para agradecer más en privado, pero no me resta más que agradecer tu presencia, dejar abierta la invitación y pues por un lado felicitarte porque el día 2 es tu cumpleaños, nos vamos a andar por aquí a la mano para felicitarte. Y estoy al 9. Pues ya en unas horas, Sí. ya. Sí, exactamente. Y pues ahora sí que espero que nos sigamos encontrando en los espacios, que además tiene que ser así. Hay desde invitaciones que ya me han pedido que te haga del trabajo donde estoy, como lo que estamos haciendo, pues sin duda alguna, creo que hay mucho que hacer. Eh, Gente como tú nos tiene que ayudar a los que no tenemos mucha idea, que a veces las buenas intenciones son peores que las malas, porque te puedes equivocar, pero por lo menos evitar los tropezones, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Claro que sigo teniendo fallos, traigo una educación, decía yo alguna vez a una, perdóname, es lo que soy, trato de mejorarlo, no siempre con mucho éxito, pero creo que ese es un primer paso en muchas ocasiones, ¿no? Intentar mejorarlo, no es de, porque también la otra es, te jodes porque así soy, pues no creo que no va por ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ulises. Entre tantos es tu casa, que espero que no sea la primera de muchas, porque hay mucho de qué hablar. Además tenemos todo un año lleno de temas y lo que vaya surgiendo. Sí, es un año que todavía faltan un montón de cosas. Yo más bien te agradezco la invitación. Me parece que todos los espacios ayudan y abonan a poder tener otras voces, a podernos informar, efectivamente. Yo tengo una relación de amor-odio con este mes, de amor porque me encanta que estemos visibilizándonos y demás, de odio porque se carga muchísimo de chamba, ¿no? Es como mucho se concentra en este mes, por eso luego nos quejamos como de a otros meses y demás, pero siempre agradezco que pueda existir estos espacios porque necesitamos saber, necesitamos conocer otras experiencias y eso ayuda mucho. Entonces, no, yo te agradezco muchísimo la invitación, por supuesto que también estaremos aquí en otros programas, hablando de otros temas sin ninguna bronca y por supuesto que gracias también a quienes pudieron sintonizar el día de hoy. Pues eso se va a YouTube, ya te mandaré el enlace. Ton, muchas gracias por tus comentarios, qué bueno que te agradaron. Mi querida Watson, gracias por estar, y no me refiero al programa, gracias por estar. Mira, ahorita que me das la oportunidad, 49 años de vida y 33 los he pasado contigo, mi queridísima Watson, y sabes cuánto te quiero, condenadota, porque además eres de las pocas personas que saben cómo soy y a pesar de eso me quieres. Y eso hay que reconocerlo. Bueno, uno no es perfecto. Es perfectible, que perfecto Eso no. es de reconocerse, siempre es de reconocerse. Así que, pues muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén sintonizando. Hasta pronto. Nos vemos. Bye.